¿Cuál es el resumen del Evangelio? ¿Cuál es el resumen de la predicación de Pedro? Que la virtud más importante para conseguir es la humildad. ¿Por qué? Porque Dios es enemigo de los soberbios. ¿Qué es lo que más desprecia Dios? La soberbia. La soberbia es el motivo del pecado original. El pecado original no es, como muchos se confunden, un pecado sexual. No es simplemente un pecado de desobediencia, es un pecado de profunda soberbia. Es verdad que nosotros podemos reconocer la soberbia en el fondo de todos los pecados, pero lógicamente la soberbia tiene sus particularidades que se combaten solo y exclusivamente buscando la virtud de la humildad. La humildad es el contrario de la soberbia. ¿Y cómo se alcanza esa humildad? Humillándose. Y por eso Pedro dice con toda claridad, en cambio a los humildes les concede su gracia. Por tanto, humíllense ante la mano poderosa de Dios. ¿Cómo nos humillamos y por qué nos humillamos? Porque el camino de la salvación ha sido un camino de humillación. Cuando una persona no quiere humillarse, cuando rechaza la humillación, cuando parece que nuestro enemigo máximo a vencer es que a mí nadie me humille, cuidado, porque no nos estamos dando cuenta que el camino elegido por Dios para salvar a los hombres ha sido la humillación de su propio Hijo. Te pongo un ejemplo concreto. ¿Cuántas personas escuchamos a veces estar en contra del sacramento de la confesión? ¿Por qué? Porque ¿por qué tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? ¿Qué se le responde a una persona que te dice esta típica frase trillada? Para humillarte. Para humillarte. ¿Y por qué me tengo que humillar? Porque el camino de la reconciliación tiene que unirse al camino de Cristo en la cruz. ¿Y Cristo qué hizo en la cruz? Humillarse. ¿Cómo le podemos pedir a nuestro Salvador que Él se humille, pero yo no estoy dispuesto a humillarme? El sacramento de la confesión es, en primer lugar, un sacramento de humillación. Yo me humillo confesando mis pecados ante otro hombre igual que yo. ¡Qué humillante! Sí, pero fíjate que la humillación es mínima si la comparamos con la humillación de la cruz. Pero al ser humillación, efectivamente me estoy uniendo a Cristo. Y entonces, qué bonito decir, sí, me voy a humillar, me voy a poner de rodillas delante de un hombre como yo y voy a confesar mis pecados. Y como ese hombre es además un ministro sagrado, es un sacerdote, me va a administrar la gracia de Dios. La gracia que no viene de sus manos, sino que ha sido conferido a él la potestad que le vino dada de Cristo para perdonar los pecados, que le pertenece a Cristo, pero que Cristo ha querido tener administradores de esa gracia y por eso escogió a sus apóstoles y por eso sus apóstoles han ido ordenando y ordenando sacerdotes a lo largo de la historia. En esa sucesión apostólica que parten los obispos y continúa en los sacerdotes. Qué bonito es entender el camino de la humillación. El camino de la humillación como camino para unirnos a Cristo, para unirnos a la salvación, para aceptar su salvación. Y por eso cualquier modo de humillación siempre va a ser de salvación. Cuando una persona se acerca a mí y me pregunta, padre, es que a mí me han hecho una brujería y no sé cuándo, humíllate. Busca los modos de humillarte y humíllate. En primer lugar, confesándote. Después, reconociendo que las palabras de Cristo son las palabras sanadoras. Toma y come. Y entonces tú haz lo que Él te ha dicho, toma y come. Después de confesarte, lógicamente. Camina el camino de la humillación y busca. Si tengo que pedirle perdón a una persona, si tengo que hacer no sé qué, si tengo que hacer no sé cuánto, ¡ay, qué humillante! Hazlo. Humíllate. No tengas miedo a la humillación y caminarás el camino que detesta el demonio, que hace que salga corriendo el demonio, porque el demonio es
soberbia, soberbia absoluta siempre. Y por eso toda humillación es liberadora y salvadora. Humíllense y entonces tendrán la mano poderosa de Dios para que los levante y los encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones. No, es que yo tengo que tener la seguridad, yo tengo que tener todo bajo el control, todo lo tengo que tener controlado. No te has humillado. No te has humillado a reconocer cuál es la condición de la criatura. La criatura no tiene todo bajo su dominio. El que confía en Dios se está humillando a no pretender tener las cosas bajo control. Es que yo controlo el universo. No lo controlo. No controlo mi vida, no controlo la vida de los demás, no controlo las cosas. No puedo tener una falsa seguridad. No la voy a lograr y no la voy a lograr nunca.